Durante esta semana voy a predicar sermones extraídos del libro del profeta Habacuc. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, de Sofonías y de Nahum. Quiere decir, 4 profetas predicaron al mismo tiempo. Dios le dio el mensaje a 4 profetas, solo que cada uno predicó desde su perspectiva. Porque aunque Dios inspira a los escritores bíblicos, ellos transmiten el mensaje de Dios de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su formación, de acuerdo a la visión del mundo que cada uno tiene. Por eso, no es bueno escuchar solo a un predicador. Hay que escuchar a uno, a otro, al otro, porque muchas veces Dios revela su mensaje a uno de una manera, a otro. Es el mismo mensaje, pero usando la personalidad de cada uno, usando la experiencia de cada uno, los momentos dramáticos que cada predicador vive. Porque yo siempre digo, el predicador predica con fuerza cuando en algún momento, en alguna circunstancia de su vida, la palabra de Dios ha revelado el plan divino para su propia vida. Cuando ha estado en angustia, ha pasado por el valle de sombras, de muerte, de dolor, pero la palabra de Dios ha traído seguridad, consuelo a su experiencia. Muy bien. Dicho todo esto, vamos al texto bíblico. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Y por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Para que entiendas el mensaje de Habacuc, necesitamos hablar un poco del contexto histórico en que Habacuc profetizó. El imperio asirio ya prácticamente había desaparecido. Ahora venían los caldeos, el imperio babilónico, bajo el comando de Nabucodonosor. Y el imperio babilónico venía con todo, venía arrasando, venía conquistando, venía destruyendo. Y el pueblo de Dios también estaba sufriendo ya los primeros estragos, los primeros daños que traía el imperio babilónico. Sufrimiento, dolor, muerte, pérdida de seres queridos, en fin. Tú sabes que cuando el enemigo llega para destruir. Recuérdate eso. El buen pastor llama a sus ovejas y cuando llega entra por la puerta, abraza a sus ovejas, las curas. Pero cuando el enemigo, cuando el ladrón viene para matar y para destruir. Dios es autor solo de cosas buenas. Dios te ama, Dios nunca trae dolor a tu vida. Entonces viene la pregunta, pero entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué paso por dificultades? Bueno, aquí está el texto que acabo de leer. En este texto de Habacuc encontramos 2 preguntas, pero cada una se repite 2 veces. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? La segunda pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Habacuc se hizo estas preguntas en una circunstancia, pero nosotros nos hacemos las mismas preguntas en diferentes circunstancias. Si estás enfermo con un cáncer que parece incurable, seguramente ya te has arrodillado y has clamado a Dios y le has dicho, pero Señor, ¿hasta cuándo? Ya no soporto más, ya no aguanto más, Señor. Yo clamo a ti de día, de noche, ¿hasta cuándo? O si un hijo tuyo pequeño ha muerto, atropellado por un vehículo, o ha muerto por una enfermedad terminal, seguramente que llorando junto al cuerpo inerte de tu pequeño hijo,
Le has preguntado a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Bueno, Habacuc se hizo estas preguntas contemplando el sufrimiento que los babilonios traían para su pueblo. Pero nosotros nos hacemos las mismas preguntas contemplando el dolor y el sufrimiento que el diablo, nuestro enemigo, trae a nuestra experiencia, a nuestra familia, a las personas que nosotros amamos. Habacuc está en una situación difícil. Dice, solo veo destrucción y violencia, Señor. Solo veo el mal, solo veo el pecado. Y si tú abres los ojos y ves a tu alrededor, tal vez te preguntes la misma pregunta. Señor, yo miro y la humanidad parece que ha perdido el corazón. Parece que ha perdido los principios, los valores. Ya no hay respeto del ser humano por el ser humano. Hay mucha maldad. Gente, muchachos de 15, 18 años asaltando, robando, matando. Y entonces se usa la justificativa. Señor, sí, pero esa gente pues es pobre, no tuvo educación, no tuvo formación. Y es verdad. Pero ¿por qué no tuvo educación? ¿Por qué no tuvo formación? Por la injusticia de los propios seres humanos. Quiere decir que nosotros mismos somos nuestros propios lobos. ¿No dijo así el grande pensador? El hombre es el lobo del propio hombre. Pues esta es la realidad. Hay destrucción, hay violencia, hay injusticia y para remate la naturaleza parece que enloquece. Viene la pandemia, que es fruto del propio desequilibrio del ser humano. A pocos días, pocas semanas atrás, Dallas, el estado de Texas, todo, tuvo una onda de un frío terrible como nunca hubo en su historia. Que esto no es normal, que caiga nieve, que haya frío allá en Chicago, en el norte también, pero en el sur de los Estados Unidos, de vez en cuando, así cada 10 años, neva en Texas, pero últimamente un frío terrible, tragedia, muerte, en fin. Si nosotros contemplamos el mundo, vamos a decir como Habacuc, Señor, solo veo el mal, solo veo tristeza, solo veo tragedia, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces vamos a analizar un poco las preguntas del profeta Habacuc. Primera pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? Quiere decir, el libro de Habacuc en realidad no es una profecía, no es una visión, aunque tiene visiones y aunque tiene profecías. El libro de Habacuc es un diálogo entre Dios y Habacuc. Habacuc pregunta, Dios responde. Al principio parece que no responde, pero después responde. Y en el fondo de todo, es un diálogo entre el ser humano y Dios. Entre tú y Dios. Porque delante de las circunstancias de la vida muchas veces tú te preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Bueno, la primera pregunta que Habacuc hace es, Señor, ¿hasta cuándo yo oraré, yo clamaré, yo te suplicaré, yo te pediré y tú no me respondes? ¿Hasta cuándo? Ahora esto es interesante, querido, porque el Señor Jesucristo dice que Dios es un Padre de amor, que Él sabe nuestras luchas, nuestros dolores, antes que se lo pidamos. El Señor Jesucristo un día dijo, ¿quién de ustedes, siendo hombres, cuando un hijo le pide un pan, le da una piedra? O cuando un hijo le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Quién de ustedes, seres humanos, siendo malos, quién haría eso? Pero entonces Jesús dice, pero vuestro Padre celestial, vuestro Padre que os ama, ¿cómo no les dará lo que ustedes le pidan? Dios es un Dios listo a responder. Yo siempre digo, la oración no sale de nuestros labios y la respuesta divina ya llegó. Fue así. Jonás, por ejemplo, desde el fondo del mar, en la barriga de un gran pez, clamó a Dios.
la oración no salió, ya la respuesta vino. Entonces, ¿por qué Habacuc pregunta, Señor, yo te clamo, yo te suplico? Habacuc no era un miserable pecador perdido en la miseria, revolcándose en el pecado, para que digamos, pues Dios no le oía porque estaba viviendo en pecado. No, Habacuc era un hombre santo de Dios, era un profeta de Dios, Dios le estaba confiando el mensaje. Pero él se preguntaba, Señor, ¿y entonces hasta cuándo no me respondes? ¿Hasta cuándo no escuchas mi oración? ¿Por qué tus oídos se han ensordecido? ¿Por qué yo clamo, suplico, pido, pero tú no me respondes? Ahora yo te pregunto una cosa, querido. ¿Dios no responde? Pero si vuelvo a repetir, la oración no sale de tu boca y Dios ya te respondió. Entonces, ¿por qué Habacuc dice que Dios no lo responde? O entonces yo te pregunto a ti, ¿estás viviendo un problema, algún drama en tu vida hace mucho tiempo y ya le preguntas y le preguntas a Dios y parece que Dios no te responde? ¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos que entender una vez más el tema central de la Biblia. Dios nos creó para vivir una vida, una experiencia de comunión permanente con Él. Dios no nos creó para el sufrimiento, para el dolor, para las lágrimas, para la derrota, el fracaso. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para vivir una vida de victoria, una vida de paz, de felicidad, una vida de prosperidad en las manos de Dios, en el área divina de la bendición. ¿Pero qué hizo el pecado? El pecado hizo separación entre nosotros y el ser humano, entre nosotros y Dios. El pecado nos llevó lejos de Dios. Y a medida que nos vamos alejando de Dios, pues ya parece que no escuchamos la voz de Dios. Pero entonces, ¿qué decimos? Que Dios no nos escucha, cuando en realidad somos nosotros los que no escuchamos a Dios. Vamos a analizar un poco, por ejemplo, la situación del pueblo de Israel. Dios hablaba con el ser humano cara a cara al principio. Después, cuando Adán y Eva pecaron, Dios llegó al jardín del Edén, pero Adán y Eva se escondieron. Le dijeron, Señor, tenemos miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque hemos pecado. Mira, al principio ellos hablaban cara a cara con Dios. Después que el pecado entró, ya tenían miedo de mirar a Dios y se escondían. Querían escuchar solo su voz. Pero cuando Dios en el monte Sinaí dio los 10 eternos principios de su santa ley, el pueblo fue a Moisés y le dijo, por favor, Moisés, dile a Dios que no nos hable porque tenemos miedo de escuchar su voz. Todo lo que tenga que decirnos, que te lo diga a ti y tú nos la dices a nosotros. Pobre ser humano. Al principio hablaba cara a cara con Dios. Después tenía miedo de mirar a Dios, pero por lo menos oía su voz. Y más tarde ya ni quiso escuchar la voz porque tenía miedo hasta la voz de Dios. El ser humano se alejó de Dios, ya no escucha la voz de Dios hoy. Dios habla, pero el ser humano no escucha. Por eso Isaías dice, hasta el buey conoce el camino de su Señor. Hasta la mula sabe cuál es su corral, pero mi pueblo no sabe nada, mi pueblo no entiende. ¿Por qué? El pueblo no oye. Pero cuando el dolor y el sufrimiento le viene, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente, ¡ay, Dios mío! Pero él está tan lejos de Dios. No es que Dios no le oye. Dios escucha todo. Pero es que él no tiene la actitud necesaria para que Dios le escuche. Porque él quiere que Dios le escuche cuando se está revolcando en el pecado. Cuando no quiere salir del pecado. Voy a hacerte un ejemplo. El alcohol destruye la salud. Destruye especialmente el hígado. Ahora imagínate un hombre aquí con cirrosis hepática, enfermo del hígado, destruido. El médico le dice, tienes que parar de beber porque el alcohol está destruyendo tu vida. Pero él aquí, en medio del alcoholismo, sin querer abandonar el alcohol, clama a Dios, Señor, cúrame del cáncer, cúrame del cáncer, cúrame del cáncer. Pero ¿cómo Dios lo va a curar del cáncer si él no para de beber?
del problema del hígado. Entonces, ¿qué este hombre piensa? Inmediatamente él piensa, Señor, no me oyes. No es que no te oye Dios, es que tú no tienes la actitud necesaria, porque para que Dios te oiga o para que tú sientas que Dios te está oyendo, tienes que tener la actitud necesaria para oír la voz de Dios. Dios nunca te deja, querido. Tú eres precioso. Dios te ama. Y si estás pasando por el dolor y el sufrimiento, y si sientes que Dios te ha abandonado, que Dios no te escucha, el problema no está con Dios. Con toda seguridad el problema está contigo. Pero la segunda pregunta de Habacuc no era la primera, era ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me escucharás? La segunda decía, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré a ti por causa de la violencia? Que me libres del coronavirus, que me libres de los asaltos, que me libres de las guerras financieras, de la falta de empleo. ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Aquí está otra situación. En la primera ocasión, Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo te llamaré y no me responderás? Ahora, Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no nos salvarás? ¿No nos salvarás? Dios es el autor de la salvación. La salvación es por gracia. Él no te cobra nada. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que querer ser salvo y tú tienes que tener la actitud de alguien que quiere ser salvo. Vamos a decir que tú te estás ahogando en el mar y alguien te arroja una cuerda y te dice, agárrate, agárrate, agárrate. Y tú te quedas en la indecisión, Señor, pero no sé, estoy pensando. Te vas a ahogar. No tienes nada que pensar, tienes que agarrarte. La salvación es así. Dios quiere traer paz a tu corazón. Dios quiere salvarte. Dios quiere ayudarte, salvar tu matrimonio de la ruina, salvar a tu hijo del pecado, de la miseria, del vicio. Dios quiere hacerlo, pero Dios no puede hacer nada contra la voluntad del ser humano. El ser humano tiene que aceptar. El trabajo es aceptar. Y inclusive para que tú aceptes, el Espíritu Santo te llama y te llama y te llama y toca la puerta de tu corazón, te presenta una circunstancia. El otro día encontré un hombre que me dice, mira, yo escuchaba la voz de Dios, Dios me hablaba, yo no tomaba la decisión hasta que un día me choqué con mi carro, mi vehículo, me choqué contra un árbol. Y lo que pasó es que yo salí bien, pero mi hijo salió mal. Quedó en estado de coma entre la vida y la muerte. Y si no hubiera sido ese incidente, gloria a Dios, porque el muchacho sanó, salió del problema. Pero si no fuera por ese incidente, este hombre nunca habría escuchado la voz de Dios. Quiere decir, nunca le habría hecho caso a Dios. ¿Acaso el ladrón en la cruz del Calvario, en la hora de la muerte, no dijo, Señor, acuérdate de mí? La oración no salió de la boca, ya la salvación llegó. ¿Acaso Zaqueo, un hombre pecador que todo el mundo despreciaba porque usaba su cargo político para apoderarse del dinero del pueblo, acaso no abrió su corazón, no abrió su casa? Jesús entró y dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Acaso María Magdalena, que vivió una vida completamente perdida, una vida torcida, anduvo por sus caminos de mal, pero en un momento sintió el dolor por el pecado, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, clamó a Dios y dijo, Señor, ayúdame, perdóname? Y la mano extendida de Jesús llegó a ella y fue perdonada. Oh, querido, la Biblia está llena de nuevas oportunidades, llena de ocasiones en que el ser humano levanta los ojos, clama a Dios por salvación y ya viene la salvación. Así que cuando Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo clamaré por la salvación y no llegará?
No es que Habacuc no quería, porque hablé. Tienes que tener actitud de alguien que quiere oír la voz de Dios para oír la voz. Y tienes que tener actitud de alguien que quiere la salvación para que la salvación llegue a ti. Pero en el caso de Habacuc, él no quería oír la voz de Dios. Él no quería la salvación. Él no tenía la actitud correcta. Él no tomaba la decisión. No, querido. Pero entonces, ¿por qué él dice, Señor, hasta cuándo te llamaré? No me harás caso. ¿Hasta cuándo te pediré la salvación que no llega? Habacuc no está hablando por él. Por eso es que te digo que el libro de Habacuc es un diálogo entre el ser humano y Dios. Habacuc está hablando en nombre de la humanidad, en nombre de todos aquellos que desesperados delante del dolor, delante del sufrimiento, levantan los ojos a Dios, claman, pero tienen la impresión de que Dios no les responde, de que Dios no les hace caso. Habacuc es el vocero de la humanidad aquí. Dios es un Dios de salvación. El otro día encontré una persona que me preguntó, ¿pero me va a salvar de qué? ¿Dios me va a salvar de qué? Si yo tengo una buena casa, si tengo un buen empleo, si yo no soy un hombre malo, pervertido, yo soy un buen ciudadano. Yo doy dinero para obra de caridad, ayudo a las personas que sufren. Yo tengo principios morales, tengo una buena familia, soy fiel a mi esposa, soy leal con mis hijos. En el trabajo soy el primero en llegar, el último en salir. Doy todo lo que puedo dar de mí. ¿De qué me va a salvar Dios? Interesante. ¿De qué te va a salvar Dios? Oh, querido, te va a salvar de las noches que pasas sin poder dormir, de la angustia interior que atormenta tu vida. Tu hogar está balanceando. Tú puedes decir que está todo bien, pero no está todo bien. A veces nosotros nos hablamos a nosotros, no, sí está bien, está todo bien. Saca la energía positiva, la buena vibra, que está todo bien. Yo una vez estaba en mi oficina y la ventana estaba abierta, ventanas todas de vidrios, y de repente entró, en el centro de mi mesa había un globo terráqueo colorido, y un picaflor entró, atraído por los colores del globo terráqueo. Entró y me vio cerca y salió, solo que ya no salió por el mismo lugar que entró. Chocó contra la ventana de vidrio. Volvió, dio una vuelta y chocó contra la otra ventana de vidrio. Y iba chocando contra la ventana de vidrio y volvía y chocaba y chocaba y chocaba y chocaba. Y el pobre no encontraba, porque el vidrio y la ventana abierta parecía la misma cosa. Pero él se olvidó de por dónde entró y no podía salir. Y de repente quedó agobiado, cansado, se posó ahí en la ventana. Y yo nunca había visto un picaflor parado. Yo siempre vi al picaflor volando, corriendo de aquí para allá, alegre, feliz. Nunca vi un picaflor asustado, parado. ¿Por qué? Porque no entendía. Porque miraba la ventana de vidrio y pensaba, oh, está todo bien. Chocó y cayó. Está todo bien. Chocó y cayó. Hasta que quedó exhausto, sin fuerzas. Entonces yo me acerqué, tomé a la besita por mi mano. Luchó, la tomé, la llevé hasta la ventana abierta, la solté. Y el picaflor se fue. Oh, querido, nosotros a veces somos tercos. Pensamos porque tenemos un buen sueldo, porque tenemos un buen empleo, porque tenemos la casa, está todo bien. No, no está todo bien. A veces pensamos que la salvación es para el perdido, para el viciado en drogas, para el delincuente, para el asesino, cuando la salvación es para todos los seres humanos. En este momento, querido, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Yo no sé si tú en tu corazón te has preguntado muchas veces, Señor, ¿hasta cuándo yo te clamo?
En esta pregunta, Habacuc era consciente de que mientras vivamos en este mundo vamos a pasar por el dolor. Porque yo siempre digo, hay 3 razones para el sufrimiento. La primera razón es que vivimos en un mundo de pecado. No siempre el sufrimiento depende de ti. No siempre el sufrimiento viene de ti. Es que vivimos en un mundo de pecado. Entonces, como el pecado destruyó, quebró todas las cosas buenas que Dios creó, muchas veces tú, sin tener culpa de nada, sufres simplemente porque naciste en un mundo de pecado. Viene un terremoto. ¿Acaso el terremoto perjudica solamente a las personas que han pecado? No, a los justos también, porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces muchos sufren porque vivimos en un mundo de pecado. Otros sufren porque, inclusive ya viviendo en un mundo de pecado, ellos buscan el dolor y el sufrimiento porque no prestan atención a las recomendaciones divinas. ¿Ah? El pecado te alcanza, la consecuencia de tu pecado te alcanza, y no pienses que Dios te está castigando, porque Dios no te está castigando. Simplemente estás cosechando el fruto de tus decisiones equivocadas. Entonces muchos sufren por ese segundo motivo. Y otros sufren, querido, porque este mundo conturbado ha creado una red de dolor y de sufrimiento. Porque el Espíritu de Dios lentamente se va alejando del mundo. Porque la maldad se ha multiplicado. Antes había maldad, pero como que la maldad vivía un poco más escondida porque no habían los vehículos de comunicación que existen hoy. La maldad continúa siendo la misma, pero hoy día se esparce por las redes sociales. Las redes sociales son una fuente de maldad, de cultura de maldad. Y si tú no sabes seleccionar lo que ves, lo que recibes, pues entonces te vas a hundir juntamente y viene el dolor y viene el sufrimiento. Ahora, vamos a preguntar, ¿y por qué Dios no respondía? ¿Por qué no respondía? En lugar de Dios responderle a Habacuc en todas las preguntas que él hizo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué veo tanta maldad? ¿Por qué veo este mundo conturbado, destruido? Dios no le responde de inmediato, sino que lo lleva a ver al propio pueblo de Israel. Le da una visión y él contempla la vida del pueblo de Israel. Ahora escucha, del pueblo de Israel, o sea, del pueblo de Dios. Porque básicamente, aunque la queja de Habacuc era porque el dolor había llegado a la humanidad, él se preguntaba por qué los hombres malos abusaban de los buenos y le llamaba hombres malos a los babilonios que venían destruyendo todo, y le llamaba hombres buenos a los hijos del pueblo de Israel. Aparentemente, el pueblo de Israel era bueno. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios, porque era la iglesia de Dios en aquel tiempo. ¿Y por qué la iglesia de Dios sufría? ¿Por qué los miembros de la iglesia de Dios sufrían? Ahora Dios no le responde nada con palabras, simplemente lo lleva. En el capítulo 2 del libro de Habacuc lo lleva a contemplar el panorama de la iglesia. Y entonces, si tú lees el capítulo 2, vas a ver que ahí Habacuc ve que los miembros de iglesia, aún siendo miembros de iglesia, aún perteneciendo al pueblo de Dios, durante la semana ellos viven como si no conocieran a Dios. Ellos viven practicando la maldad, sí, porque si tú lees vas a ver que el patrón abusaba del empleado, y eso es maldad. Tú vas a ver las injusticias que gente que tenía dinero cometía con los que no tenían dinero, y eso es maldad. Tú vas a ver los vicios que habían afuera también dentro del corazón de los hijos de Dios. Ahora, el sábado, pues el viernes en la tarde recibían el sábado, y el sábado estaban en el templo, en la iglesia,
adorando, cantando a Dios, a veces llorando, emocionándose, cumpliendo con todo el ritual, pero la realidad era que durante la semana no parecían pueblo de Dios. Y queridos, nosotros no somos pueblo de Dios institucionalmente. Mucho cuidado con pensar en algún momento que porque te has bautizado en una iglesia, ya estás salvo. Mucho cuidado con pensar que porque tu nombre está registrado en los libros de una iglesia, ya estás salvo. Porque no existe salvación institucional. Existe salvación personal. Pastor, pero Dios no tiene su iglesia en esa tierra. Claro que la tiene. Porque en el Antiguo Testamento también Dios tenía su iglesia, su pueblo, era el pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel pensaba que era el pueblo de Dios porque el sábado cumplía el ritual y nada más. Y durante la semana no vivía el ritual, no vivía los principios, los valores. ¿Y por qué? Porque no vivía una vida de comunión personal con Dios. Y era por eso que sufría. Por eso sufría. Entonces, Habacuc delante de esto no entiende. Está bien, Señor, dice él. Está bien que el sufrimiento llegue porque estamos en la iglesia, pero estamos apartados de ti. Que el sufrimiento venga, pero que venga de otra manera, Señor. ¿Por qué vas a usar hombres malos? Porque si el pueblo de Israel es hipócrita, vamos a decir, está en la iglesia el sábado, cumple con el ritual, pero vive una vida completamente apartada de Dios durante la semana. Si el pueblo tiene que sufrir las consecuencias de este error, está bien que sufra, pero no por la mano de gente peor. Porque aunque el pueblo de Dios hace cosas equivocadas, los babilonios están peor, porque ni te adoran a ti, ni te conocen a ti, hacen cosas peores. Entonces, ¿cómo permites que el malo haga justicia con el aparentemente bueno? Quiere decir, los seres humanos raciocinamos de muchas maneras, querido. Los seres humanos inventamos disculpas para justificar nuestras actitudes. Que esta mentirita era una mentirita suave. No, que yo mentí por compasión. No, pero es que yo dije, pero en realidad no quise decir. Pero esto, pero aquello. Oh, querido, el pecado para Dios es pecado. Y el pueblo de Dios estaba alejado de Dios. Ahora, el dolor venía como consecuencia de eso. Y aquí está otro asunto que tenemos que entender como el misterio del dolor. El dolor no es tan misterioso como tú piensas, querido. El asunto es que mientras vivamos en este mundo y mientras estemos alejados de Dios, pues seremos víctimas del sufrimiento, víctimas de las tragedias y víctimas del dolor. Aun cuando estemos con Dios, sufriremos porque vivimos en este mundo de pecado. Pero la diferencia es que cuando estás alejado de Dios, sientes que Dios no te oye, que Dios no te responde, que Dios no te salva. Pero cuando estás en Él, Él te da fortaleza y te da valor para resistir el sufrimiento, para soportar las inclemencias de las circunstancias. Pero Dios no te abandona. Ahora, cuando viene el dolor y el sufrimiento para la gente que está alejada de Dios, no es porque Dios la está castigando, sino porque ellos se distanciaron, se alejaron del territorio de la bendición. Y aquí Dios les habla, pero ellos no oyen. Dios quiere salvarlos, pero ellos no tienen la actitud de aquel que se arrepiente. Porque Dios dice así: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere que vivas, pero tienes que arrepentirte. Y yo estoy feliz porque estoy predicando esta noche para mucha gente que está estudiando la palabra de Dios. Mucha gente que está conociendo el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras. Oh, querido, el propósito del estudio de la palabra de Dios no es que cambies de religión. Apenas, suficiente. Hay mucha gente que cambia de religión, y hay mucha gente que invita al otro a cambiar de religión, pero esa persona nunca cambia de vida.
Entonces, ¿de qué vale la religión? La invitación de Jesús no es a que cambies de religión, sino a que cambies de vida. Y lógico, si cambias de vida, porque te has arrepentido, porque le entregas el corazón a Dios, lógicamente que vas a ser sensible a las enseñanzas divinas, vas a empezar a andar en los caminos de Dios y vas a terminar en la iglesia de Dios. Pero tu interés no fue solo cambiar de religión, tu interés fue cambiar de vida. Por eso mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc, y termino con esto. Dice, tú, Señor, eres un Dios santo. Habacuc entiende, cuando él ve la causa del sufrimiento de gente que está en la iglesia pero no vive el evangelio, Habacuc entiende. Ahora Habacuc, en nombre de la humanidad, en nombre del pueblo de Dios, clama a Dios y le dice lo siguiente. Tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio. No nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Se está refiriendo a Babilonia. Tú eres nuestra roca. En ti estamos seguros, oh querido. Yo quisiera que tú entiendas que Jesucristo es tu roca. Que cuando aceptas a Jesucristo estás aceptando la protección de la roca de los siglos. Pueden soplar huracanes, venir tempestades, aparecer tragedias, enfermedades, muerte, desgracias, pero nada tocará al Hijo de Dios, y si lo toca, no lo destruirá. Nada destruirá al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios está anclado en la roca de los siglos. Tu Dios es santo. Entonces, si tu Dios es santo y tú eres un pobre pecador, ven a tu Dios santo. Déjate abrazar por tu Dios santo y deja que su santidad te cubra de la multitud de tus pecados. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. En este momento estás pasando por un momento difícil. Necesitas entregarte a Jesús, decirle, Señor, yo quiero entregarte mi vida, pero no puedo, estoy amarrado de vicios, de hábitos que no puedo abandonar. Tú no puedes, querido, pero Dios puede por ti. Pero lo primero que tienes que tener es la actitud de arrepentimiento, la actitud de aquel que quiere salvación, la actitud de aquel que quiere oír la voz de Dios. Y por eso te voy a hacer una invitación. Ahí donde estás, querido, dile a tu amigo que aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Agarra tu celular y manda por WhatsApp un mensaje a los patrocinadores de este evento diciéndole que tú has decidido bautizarte, has decidido unirte al cuerpo de Cristo, que tú reconoces que no puedes, pero reconoces que tu Dios es una roca, que tu Dios es santo y quieres caminar con Él y quieres vivir con Él. No te quedes sin tomar tu decisión. La decisión es básica en la experiencia espiritual, es el primer paso, decídete. Pero si no cumplo, no te preocupes, deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes. Lo único que Dios no puede hacer por ti es decidir. Pero una vez que has decidido, Dios te dará las fuerzas necesarias para llegar hasta el fin. Que Dios te bendiga. Yo quiero hacer una oración mientras tú estás tomando decisión, mientras tú estás expresando esa tu decisión. Oh Padre querido, hay miles de personas en este momento diciéndote sí, abriéndote el corazón, mostrando la actitud de arrepentimiento, reconociéndote como su Dios santo, como su roca. Y en este momento que ellos están expresando su decisión, tú toca la vida de ellos, haz maravillas por ellos, reconfórtalos, levántalos, sacúdelos, purifícalos, santifícalos. Para ti no hay nada imposible, Señor. El peor pecador puede venir arrastrando su vida de miseria. En ti hay perdón, en ti hay justicia, en ti hay santidad. Gracias por tu promesa en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, mi amigo querido. Qué alegría que estamos juntos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Lección número 4 para el 27 de julio del año 2024. Título de la lección: Parábolas.
El propósito de esta lección es mostrar las 5 parábolas de Jesús que registra Marcos. Ya lo dijimos en una lección pasada, Marcos no está muy preocupado en presentar las palabras del Señor Jesucristo, sino los hechos, las acciones en favor de la salvación del ser humano. Pero Marcos registra 5 parábolas, es poco en relación a las parábolas que Mateo, por ejemplo, presenta. Mateo menciona muchas, pero Marcos solo 5. La primera parábola que registra Marcos es la parábola del sembrador. Y una lección que tenemos que aprender aquí es que comunicación no es lo que tú dices, sino lo que el otro entiende. ¿Por qué el Señor Jesucristo presentaba parábolas? Porque conceptos son conceptos, entran y se van. Pero parábolas son ilustraciones que permanecen en la mente y en el corazón de las personas. Parábolas son figuras que ayudan a reflexionar. ¿Por qué? Generalmente las parábolas tienen que ver con cosas que las personas conocen. Y entonces los conceptos teóricos, cuando relacionados con la vida práctica, echan más raíces en la mente de los oyentes. Jesús, por eso, presentaba parábolas. Y la primera parábola está registrada en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 3. Leo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Interesante. Otra vez comenzó a Jesús a enseñar. Que la enseñanza fue parte del ministerio del Señor Jesucristo. Él vino no solo a enseñarnos que hay que orar, Él vino a enseñarnos cómo orar. Él no vino solo a enseñarnos que hay que vivir vidas santas. Él vino a enseñarnos cómo se hace para vivir una vida coherente. Él era un maestro, le gustaba enseñar. Entonces, sigo leyendo el texto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Enseñaba en la sinagoga, enseñaba junto al mar, enseñaba en las casas, enseñaba en todo lugar. Porque todo momento y todo lugar nosotros podemos aprovechar el tiempo para enseñar. Aún trabajando podemos enseñar. Aún comprando podemos enseñar. Aún comiendo podemos enseñar. Leo el texto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Enseguida el Señor Jesús presenta la parábola. Y la parábola del sembrador, pues tú la conoces muy bien. Un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cae en el camino. El camino, pues por ahí anda la gente, transitan los carros, las carretas, los caballos, los animales, y la tierra se queda dura. La semilla cae y no penetra porque el suelo está duro, no fue arado, es camino. Entonces vienen los pájaros que simbolizan a Satanás y se comen la semilla. Y la semilla no produce frutos. Otra parte de la semilla cae encima de las piedras. El polvo que se levanta cuando alguien pasa por el camino cae encima de las piedras, cae encima de las piedras. Y en poco tiempo encima de las piedras se forma una especie de camada fina de tierra. Cuando la semilla cae ahí, produce inmediatamente. Pero como no tiene fondo, como en el fondo solo hay piedra, pues la pobre semilla, aunque produce, muere, porque no tiene cómo beber agua. Y la planta, la semilla necesita de agua para poder germinar. Germina, pero muere. Otra parte de la semilla cae en el terreno de espinos. Terreno bueno, porque los espinos crecen. Pero cuando la semilla brota, los espinos son más fuertes y ahogan la semilla. Y finalmente una parte de la semilla cae en tierra buena y produce frutos.
a 30, a 60 y a 100. Quiere decir, unas semillas producen a 30, otras a 50, otras a 100. Queridos, nosotros los seres humanos somos tierra. Algunos, tierra del camino, donde la palabra nunca entra. Hablas, la palabra no entra. Otros, tierra de las piedras. La palabra entra, germina. En un día la persona se emociona, va al frente, acepta el llamado. La semana siguiente ya se olvidó de todo. ¿Por qué? Porque fue un momento de emoción y nada más. Otros corazones representan el terreno espinoso. La palabra cae, germina, pero las atracciones del mundo, los espinos, son tan grandes que en poco tiempo la semilla muere. Y la semilla también cae en tierra buena y produce frutos a 30, 60 y a 100. Quiere decir, aunque todos recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón y somos tierra buena, no todos vamos a producir en la misma cantidad. Unos 30, otros 60, otros 100. Lo triste es que el de 100 mire al de 30 y piensa que ya está bien, demasiado bien. Y la otra cosa triste es que el de 30 mire al de 100 y diga, pues yo nunca voy a llegar a 100. No, tú produce lo que el Espíritu coloca en tu corazón. No te preocupes en estar mirando al hermano, al otro, al pastor. No, tú mira al Señor Jesucristo y sigue caminando con Él. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos la interpretación de Jesús, la palabra y los 4 tipos de terrenos. El propio Señor Jesucristo explicó parte de lo que yo acabo de mencionar. Marcos 4, 14 y 15 dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La palabra es la semilla. Oh querido, la palabra tiene poder. En el principio, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, con su palabra hizo andar al paralítico, con su palabra curó a los enfermos, con su palabra expulsó demonios, con su palabra hasta resucitó muertos. La palabra tiene poder, pero solo tiene poder si tu corazón es tierra buena, si tu corazón fue arado por el Espíritu Santo. Ahora, si tu corazón es tierra endurecida del camino, la palabra no va a hacer nada en ti, no porque no sea poderosa, sino porque la palabra para actuar en tu vida tiene que tener tu permiso. Y si tú no le das permiso a la palabra, si tú no aceptas la palabra, entonces la palabra no te vale de nada. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte del estudio. En esta tercera parte veremos la razón de ser de las parábolas. Aquí veremos que si te endureces a la palabra, ahí ya no hay esperanza de salvación para ti. Leo Marcos 4, 10 al 12. Mira, este es un texto difícil de ser entendido, pero te lo voy a explicar. Cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros, a los discípulos y a los otros que estaban con él, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio. Querido, misterio para nosotros es algo que no se puede entender, algo que no vale la pena que entres porque nunca lo vas a entender. Pero misterio en el sentido bíblico es algo que tú no entiendes al principio, pero con la ayuda del Espíritu Santo puedes entender. Entonces, cuando tú encuentras un misterio bíblico, en lugar de cerrar la Biblia y salir, arrodíllate y clama a Dios por la iluminación del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el Maestro, el que te guiará a toda verdad. Una cosa es el misterio del ocultismo, otra cosa es el misterio de la Biblia, que puede ser entendido con la ayuda del Espíritu Santo. Les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, a los del mundo,
a los rebeldes, a los duros de corazón, a los del terreno del camino, por parábolas les diré todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta es la parte interesante del texto. Aquí, si tú lees a simple vista, da la impresión de que el Señor Jesucristo cuenta en parábolas, presenta su mensaje en parábolas, para que la gente de afuera, los de corazón endurecido, no tengan oportunidad de salvación. Para que vean, pero viendo no entiendan. Para que oigan, pero oyendo no escuchen. ¿Por qué? Porque si escuchan se van a salvar. Eso es lo que aparentemente dice el texto. Pero querido, recuérdate que Dios está hablando, que el Señor Jesucristo aquí está hablando a los de corazón endurecido, a esos criticones que lo juzgan, que lo condenan, que lo critican, a esos criticones que están en la iglesia, pero no con el deseo de aprender, sino con el deseo de criticar. Y van endureciendo su corazón poco a poco, porque querido, si tú no eres sensible a la voz de Dios, te endureces. Y cuando tu corazón llega a ser como el terreno del camino, ahí la palabra cae y los pájaros se lo llevan, porque la palabra no penetra, no tiene efecto. Por más poderosa que sea, no puede hacer nada sin tu permiso. Te voy a parafrasear el texto para que entiendas mejor lo que está diciendo. Jesús le dice, yo le cuento a la gente de corazón duro, a la gente que me critica, me condena, pero que no quiere aprender, yo les hablo todo en parábolas. ¿Para qué? ¿Por qué? No para qué, sino por qué. ¿Por qué les hablo en parábolas? Porque viendo no ven, y no se dan cuenta, no perciben, y oyendo no oyen, y no entienden. Y entonces, pues están perdidos, nunca se van a convertir. Y nunca les va a ser perdonado el pecado. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Y para haber perdón tiene que haber arrepentimiento. Y para haber arrepentimiento tiene que haber conversión. Y para haber conversión tienen que aceptar la palabra. Pero ellos no aceptan. Oyen y no ven. Escuchan. Oyen y no escuchan. Observan pero no ven. Eso es lo que el Señor Jesús quiso decir. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. La lámpara y la medida. Aquí son otras dos parábolas que muestran la responsabilidad de los que aceptan el mensaje, de los que reciben el Evangelio en su corazón. Leo Marcos 4, 21 al 23. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Marcos repite muchas veces las palabras del Señor Jesucristo. Si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué? Porque algunos tienen oído, oyen, pero no entienden, no aceptan. La palabra no penetra en su corazón. Pero aquí en esta parte, esta parábola enseña una lección. Si has recibido la palabra en tu corazón, entonces has recibido la luz. Porque la palabra de Dios es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, si has recibido la luz, no la recibes para esconderla, sino para colocarla en un candelero y que alumbre. Quiere decir que si tú has conocido la palabra de Dios y no estás trayendo personas para Cristo, no estás evangelizando, no estás participando en la misión, es porque la luz no ha nacido en tu corazón, es porque la palabra no ha caído en tu corazón, es porque tu corazón no es tierra buena, tal vez es tierra del camino, tal vez es tierra de pedregullo, tal vez es tierra de espinos, pero no es terreno bueno. Porque en el corazón bueno la palabra produce, ilumina, e inmediatamente tú sales a buscar a otra persona para Cristo. Continúe leyendo Marcos 4, 24 y 25. Dice así. Les dijo también, mirad lo que oís.
porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Quiere decir, estamos hablando de la palabra de Dios que cayó en tu corazón, que se volvió luz en tu corazón. ¿Qué dice esta siguiente parábola? Que si no compartes esa luz, si no entregas a otro la luz, lo poco que has recibido se apagará en tu corazón. Porque cuanto más luz impartas, más luz vas a recibir. Y cuanto más te calles, más la luz se va a apagar en tu corazón. Este es un asunto serísimo en el que tenemos que meditar. Llegamos al fin de este estudio hablando de la parábola del crecimiento de la semilla. El crecimiento espiritual es de Dios. Aquí se mencionan dos incidentes o dos parábolas interesantes. Leo Marcos primero, Marcos 4, 26 al 28. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Cuál es el mensaje aquí, querido? La vida cristiana es crecimiento. Si no creces es porque la luz no ha nacido en tu corazón, es porque la palabra no ha caído en tu corazón. Pero si la palabra ha caído en tu corazón, la vida cristiana es crecimiento. Ahora, el crecimiento no es obra tuya. Tú ves que en esta parábola el sembrador siembra la semilla. En tu caso, tú aceptas la palabra, aceptas la semilla en tu corazón. Pero después, cuando el sembrador se levanta, ve que la semilla está germinando por obra de Dios. El crecimiento es obra de Dios. Tú solo tienes que permitir que Dios te haga crecer. Pero para eso tienes que recibir el sol, tienes que recibir la lluvia, tienes que volver los ojos a Dios. Cada día, levantarte mañana, orar, estudiar la palabra de Dios. Y cuando tú haces eso, entonces el crecimiento va a ser la obra de Dios en tu vida, en tu corazón. No creces por tus propios esfuerzos. No creces porque cierras los ojos y te dominas para portarte bien. Creces en la medida en que permitas que el sol de justicia brille en tu corazón. Y para completar este pensamiento, se presenta la parábola de la mostaza. Marcos 4, 30 al 32. Leo. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. La parábola en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, todo comienza pequeñito, como un grano de mostaza, pero no se queda pequeño, porque el crecimiento es la ley del reino de Dios. Cristiano que acepta a Jesucristo comienza como un nené recién nacido, pero no se queda usando pañales en la vida espiritual para el resto de la vida. Tiene que crecer porque el crecimiento es la ley del reino de Dios. Un granito de mostaza, sembrado, parece que se enterró, que acabó, pero al día siguiente brota y crece, 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 hasta tornarse un árbol. Y dice que todas las aves del cielo vienen a hacer su nido en sus ramas. El cristianismo comenzó con 12 discípulos, pescadores, hombres rudos, y hoy día el cristianismo inundó el mundo entero.
porque todo nace en el reino de Dios pequeño, pero nace para crecer. El crecimiento tiene que ser una realidad en tu vida. Oh querido, has nacido en el reino de Dios. Felicitaciones. Acabas de ser bautizado, gloria a Dios. Pero has comenzado. Ahora necesitas crecer. Y no por tus propios esfuerzos. Busca a Dios de mañana, de tarde, de noche. Vive en espíritu de oración. Estudia la palabra de Dios. Y tú vas a ver que el Espíritu Santo va a terminar en ti la obra que ha empezado. Y cuando Cristo venga, vas a ser uno de los ciudadanos del reino de los cielos, uno de los seguidores del Cordero por donde quiera que Él vaya. Un abrazo, mi amigo, que Dios te bendiga ricamente. Felicidades, hasta la próxima semana. Hola, mi amigo querido. Nuevamente aquí por la voluntad de Dios, solamente por la soberana voluntad de Dios, estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a responder la pregunta que me hizo un conquistador o desbravador, un joven que está estudiando la Biblia. Y él me dice, pastor, nunca he podido completar la lectura toda de la Biblia. Le llamamos a eso el año bíblico. Leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis sin saltar un capítulo. Leer la Biblia cada día, tres capítulos, 4 capítulos, en fin, y en un año completar la lectura toda de la Biblia. Y este joven se sentía mal, se sentía hasta pecador por no leer, por no haber leído toda la Biblia. La verdad es la siguiente, querido. Cuando estudiamos la Biblia hay que tener cuidado. No es leer la Biblia por leer la Biblia. Aunque tú en toda tu vida nunca leas en un año la Biblia toda, lo que importa realmente para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual, es que leas todos los días la Biblia. 2 versículos, un versículo, un capítulo, pero lee, reflexiona, medita, aplica el texto bíblico a tu experiencia. Trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está hablando a través de ese texto bíblico. A veces nosotros para cumplir una tarea leemos, pero es una lectura sin mucho provecho. A veces ya en la noche, todo cayendo de sueño, estamos leyendo, no entendemos nada, pero estamos cumpliendo un requisito. No, la lectura de la Biblia no es así. Lee un poco, reflexiona, medita, conversa con Dios. Es así que se lee la Biblia. Así que no estás cometiendo ningún pecado si no ha habido un año en que hayas completado toda la lectura de la Biblia, ¿ok? Entonces vamos ahora a la lección número 8 para el 25 de mayo del año 2024. El título de la lección es Luz desde el santuario. Voy a hacer una pequeña introducción porque el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la profecía de 2300 tardes y mañanas no tenía nada que ver con la segunda venida de Cristo. Tenía que ver con la purificación del santuario. No es que la promesa de Dios falló, es que la interpretación de los seres humanos de las Escrituras falló. La semana pasada vimos que Guillermo Miller y otros pioneros se entusiasmaron demasiado con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días proféticos, o sea, los 2300 años literales. Ellos estudiaron la profecía porque el libro de Daniel decía la fecha en que esta profecía comenzaba y era el año 457 a.C. De ahí contaron 2300 años y terminaba esa profecía el año 1844, específicamente el 22 de octubre del 44. Miller concluyó que en esa profecía, la profecía de Daniel 8:14 decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y Miller pensaba que el santuario era la tierra y que sería purificada con
la venida del Señor Jesús a esta tierra. Pero aquí está una cosa que nosotros tenemos que entender. No podemos interpretar la Biblia colocando opiniones humanas. En principio, ¿dónde en la Biblia se decía que la tierra era el santuario? No hay un versículo que diga eso. Por lo tanto, ¿de dónde Guillermo Miller concluyó que la tierra era el santuario y que sería purificado con la venida de Cristo? La Biblia se explica únicamente con la Biblia, pero a veces nosotros los seres humanos nos entusiasmamos tanto que comenzamos a colocar nuestras opiniones en el texto bíblico y ahí cometemos errores. Así que ellos esperaron a Jesús el 22 de octubre del 44 y Jesús no vino. Y entonces ellos quedaron frustrados, quedaron chasqueados, tristes. Pensaron que Jesús había fallado en el cumplimiento de su promesa. Esa tristeza los llevó a estudiar mucho más la palabra de Dios. Pero ahora sin preconceptos, sin colocar opiniones personales, comenzaron a analizar la Biblia y tratar de entender por qué el Señor Jesucristo no volvió. Y entonces encontraron el libro de Hebreos, que siempre había estado ahí, la epístola de Pablo a los hebreos. Y al estudiar esta epístola, pues descubrieron que había un santuario en el cielo. Y ahora, tal vez en este momento te quedes medio preocupado diciendo, ¿hay un santuario en el cielo? Sí, y ese es el asunto de nuestro estudio esta semana. El primer subtítulo dice, el santuario celestial. Y para esto voy a leer Éxodo 25, versículos 8, 9 y 40. Dice así, y harán un santuario para mí, está hablando Dios al pueblo de Israel, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, allá en el monte, recibió la visión de Dios y la orden de que le haga un santuario en esta tierra. Pero le dijo a Moisés, van a hacer este santuario siguiendo el modelo de un santuario que yo te voy a mostrar. Y le mostró el santuario celestial. Este es el primer versículo que nos hace referencia a la existencia de un santuario celestial. Ahora leamos lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué dice este texto? Que Jesús fue ministro del verdadero santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, que construyó el Señor y no el hombre. O sea, por estos dos textos que acabamos de leer, hay dos santuarios. El santuario de Israel en la tierra, donde ministraban los sacerdotes, pero ese santuario fue hecho siguiendo el modelo del santuario celestial allá en el cielo, donde ministraba el Señor Jesucristo, en ese santuario hecho por Dios y no hecho por los hombres. O sea, hay un santuario celestial. Ahora tal vez tú te preguntes, pero ¿qué razón hay para que Dios tenga un santuario allá en los cielos? Es fácil. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no tiene temporalidad y no tiene, no puede estar localizado en un lugar. Pero la criatura está limitada por el tiempo y por el territorio. Ahora dime una cosa, ¿cómo es que un Dios atemporal y ageográfico, diríamos así, podría entrar en contacto con una criatura limitada por el tiempo y por el espacio? El punto donde el Dios eterno se junta con la criatura es el santuario.
Y en la Biblia tenemos muchos textos que nos muestran que el santuario en el cielo ahí está localizado el trono de Dios. Eso no quiere decir que Dios está limitado a un espacio en el cielo y nada más. Dios puede estar al mismo tiempo en todas las partes, a nuestro lado, en este momento, en el cielo, en la tierra. Dios es Dios. Pero por algún motivo la Biblia dice que ahí es el centro de su gobierno, de donde dirige los destinos de los hombres, de las naciones, de las criaturas. Vamos ahora a la segunda parte. En el santuario terrenal, aquí en la tierra, sucedía algo una vez por año. Y vamos a hablar del día de la expiación. Mira lo que dice Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué dice este texto? Que una vez por año en el santuario de Israel, en esta tierra, se realizaba el llamado Día de la Expiación. Era un día de perdón. Yo te invito, cuando tengas un poco de tiempo después, a leer todo el capítulo 16 del libro de Levítico. Y vas a ver ahí todo el ceremonial del Día de la Expiación. Era un día de arrepentimiento. Era un día de humillación, era un día de confesión de los pecados y era un día de perdón. Había un ceremonial especial para ese día. Mientras el sacerdote estaba ministrando en el lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una sola vez por año en el día de expiación, el pueblo afuera estaba arrodillado, clamando a Dios, confesando sus pecados en arrepentimiento, porque también ellos consideraban al día de la expiación un día de juicio. Dios iba a ver, no quién pecó o quién no pecó, lo que iba a ver es quién confesó sus pecados y confió en la sangre del Cordero y quién no lo hizo. Ese era el asunto. Ahora, ese día de la expiación, vuelvo a repetir, para Israel era el día del juicio. Interesante que en la profecía de las 2300 tardes y mañanas decía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea, el 22 de octubre del 44 se iniciaría el día de la expiación, pero en el santuario celestial, el día de la purificación. O sea que en esa época Jesús, el Señor Jesucristo, iniciaría su obra de juicio, de juzgamiento, para ver quién aceptó su sangre redentora y quién no. Es por eso que la Biblia habla del juicio. Voy a leer lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de juicio. Y esto sucedió, esta profecía tuvo cumplimiento más o menos en la época en que terminaban las 2300 tardes y mañanas. Comenzaba el juicio, comenzaba la purificación del santuario, no de esta tierra, sino del cielo. ¿Por qué no del santuario de esta tierra? Porque en esta época ya no había santuario de esta tierra. El pueblo de Israel ya no tenía su santuario, todo había sido deshecho. Entonces esto se refería a la escena del juicio en el santuario celestial. En esa misma fecha, Dios levantó en esta tierra a un pueblo,
a un grupo de mensajeros para anunciar al mundo que el día del juicio había comenzado. Porque ¿cómo la humanidad enfrentaría el juicio si no sabía, si ignoraba esta fecha? Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 presenta lo siguiente. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo ha llegado? El 22 de octubre del 44, cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando se comenzó la purificación del santuario, llegó la hora del juicio. Y sigue diciendo el texto, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano querido, mi amigo, en estos momentos, quieras tú o no quieras, se está desarrollando el juicio investigador. Y tú me puedes decir, pero pastor, el juicio no va a suceder cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, Él ya viene trayendo la recompensa para los que han sido juzgados, para los condenados y para los justos. Los condenados se perderán, los justos irán con Jesús. Pero ¿cómo Él podría venir por segunda vez trayendo la recompensa si antes no hubo un juicio investigador? Ese juicio investigador es llamado en el pueblo de Israel como el día de la purificación, el día de la expiación. Ese juicio empezó el 22 de octubre del 44 y hoy día estamos siendo juzgados. Todos los seres humanos, toda obra, todo pensamiento, todo sentimiento está siendo juzgado. Los libros se han abierto. El juez está sentado en su trono determinando quién se salva y quién se pierde. Y cuando Cristo vuelva, pues vendrá con la recompensa final. ¿Quiere decir que debemos asustarnos? No, querido. La Biblia no aterroriza a nadie. La Biblia es un libro de esperanza, de amor. Un libro que edifica, no que destruye, no que enloquece a nadie. Y esto nos lleva necesariamente a la cuarta parte de este estudio, hablando de la buena noticia desde el lugar santísimo. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que es sumo sacerdote, ¿no? En la tierra, en el santuario de Israel, los sacerdotes eran seres humanos de carne y hueso, pecadores como cualquier ser humano. Pero Pablo dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Es decir, no te desanimes, sigue adelante a pesar de las dificultades. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué promesa extraordinaria! Nuestro abogado intercesor, aquel que nos defiende, aquel que aboga por nosotros, porque el diablo es el acusador. El diablo mira a Dios y nos mira y dice, oye, ese es un miserable pecador, mira lo que hizo. Y tiene todo anotado, mira lo que hizo. Lo vas a salvar a ese está perdido. Tienes que condenarlo. Pero entonces Jesucristo aparece y dice, no. Todo lo que dice el diablo, ha hecho eso, sí, es verdad, mi hijo ha hecho eso, ha cometido deslices en la vida terribles, ha caído en la profundidad del pecado, pero creyó en mí, se arrepintió, me confesó sus pecados y yo lo levanté y ahora está justificado por mí, ha recibido mi gracia, ha confiado en mi gracia, él está salvo, porque cuando yo lo perdoné, su vida pasada dejó de existir. Eso es esperanza. Por eso Pablo dice, acerquémonos pues al trono de su gracia, confiadamente.
Jesús, nuestro abogado, es alguien que se hizo hombre para entender nuestra humanidad, para entender nuestras luchas, nuestros dolores. No tenemos un abogado que es eminentemente divino y que no puede entenderlo al hombre. Por ser divino ya podría entender, pero para que nosotros no tuviésemos ningún argumento, decir que Él es Dios, pero nosotros somos hombres, Él se hizo hombre para entendernos y ahora podemos confiar en Él. Por eso, mi querido, no tienes que desesperarte, aunque hayas caído bajo, aunque hayas hecho lo peor de lo peor. Hay esperanza de salvación para ti en Cristo, porque tu abogado es el Señor Jesucristo. Estamos en los días del juicio, es verdad. Pues entonces el pueblo de Israel en el día del juicio, del día de la expiación, mientras el sacerdote ministraba en el santuario, el pueblo oraba allá afuera confesando sus pecados. Hoy, mientras Cristo ministra en el santuario celestial, nosotros debemos vivir en espíritu de arrepentimiento y de confesión, sabiendo que aunque hayamos pecado, hay perdón para nosotros. Llegamos al fin de este estudio hablando de Jesús, nuestro abogado en el juicio. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Me gusta esta última expresión, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa es fluctuar? Un día aquí, otro día allá, un día allá, otro día aquí. Un día no sabemos para dónde ir. Caímos, levantamos, no sabemos qué es la vida. El Señor, Pablo, escribiendo a los Hebreos, dice, nuestro abogado es Jesús, nuestro sacerdote es Jesús, nuestro intermediario es Jesús. Y si colocamos nuestra esperanza de salvación en Él, no en nuestro buen comportamiento, entonces eso nos va a mantener seguros, sin fluctuar. No un día aquí, otro día allá, seguros, porque Él nos ama. Oh, querido, tú eres el ser humano más amado por el Señor Jesucristo. No mires tu vida, mira el amor del Señor Jesucristo. No confíes en tu conducta, confía en el Señor Jesucristo. Él te ama. Y haciendo un resumen de la lección toda de esta semana, los primeros pioneros dirigidos por Guillermo Miller pensaron que el 22 de octubre venía Jesús, pero no venía, nunca dijo que vendría. Pero en esa fecha comenzaba el juicio investigador, la purificación del santuario. Jesús iniciaba su ministerio de intercesión. En esa misma fecha Dios levantó un pueblo en esta tierra para anunciar el Evangelio eterno en el marco del juicio investigador. En este momento todos estamos siendo juzgados, pero no tenemos que tener miedo, porque nuestro abogado es Jesús. Tenemos que confiar en Él y colocar en Él la esperanza de nuestra salvación. Que Dios te bendiga, querido. Enfrenta esta nueva semana sin temor, sin espíritu de derrota. Levanta los ojos, tú eres precioso a los hijos de Dios. Toca las puertas si tienes que tocar. Haz lo que tengas que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.